Efesios 4, 17 al 32. Okay, there we go. We're ready, Eric. Great. Thanks for blessing Ray with that, Alberto. I would agree, and that was well said. That was beautiful. Yeah. So we're going to continue with Ephesians chapter 4. And while the passage that Ray taught about had a lot to do with the big ideas and the where we're headed and how we're going to get there, now he's going to step back and be very practical. Vamos a continuar desde donde lo dejó Rey, que es mucho para asimilar y nos habla de la parte de Dios, de lo que Dios hizo, de lo que Dios nos dio, y ahora vamos a ir a la parte práctica, básicamente lo que nos toca a nosotros. So I want you to think about a single person that you have a difficult time with. Entonces quisiera que pienses en la siguiente lámina, piensa en alguna persona en particular con quien has tenido dificultades. And I know as Christians, we're supposed to be all of the things that Ray was just talking about, but there's always a few people that just hard for us. Y se supone que todos deberíamos entender lo que nos enseñó Rey y que deberíamos estar creciendo, pero honestamente en el cuerpo de Cristo hay personas que definitivamente nos irritan. Right. Even brothers and sisters, people in our same body. En el mismo cuerpo, hermanos y hermanas. And think about what triggers you, or how you feel when you think about them, or think about meeting with them or seeing them. O sea, piensa en cómo te pone, cómo te hace sentir, cómo reaccionas. Right? How do you react to that? How does your body react to that? ¿Cómo se pone tu cuerpo cuando te encuentras con alguien que no te agrada o que te hace enojar? Yeah, I have one brother who we have the hardest time relating well to each other. Yo tuve un hermano que tuvimos un tiempo muy difícil en poder relacionarnos el uno con el otro. And every time I see him, I want to keep my distance. Y cada vez que lo veía, le daba la vuelta y quería mantener distancia de él. And if there's a meeting that we're both in, I'm a little nervous about an interaction with him. Y si coincidíamos en alguna reunión, me ponía nervioso si tenía que interactuar con él. And to give a little more context, I'm wondering if you're familiar with the story of Pavlov and his experiment. Y para darte un poquito más de contexto, quisiera comentarte acerca de un experimento Pavlov. Pavlov, he was a Russian, I believe. And es un ruso que hizo un experimento, ¿ok? And he did this experiment where he would ring a bell and give a dog some food. Hizo un experimento en donde sonaba una campana y le daba comida a un perro. And he did this day after day. Hizo esto día tras día. And the dog learned to associate the bell with the food. Entonces el perro aprendió a asociar la campana con la comida. So even if he didn't give the dog any food, if he rang the bell, the dog would drool for the food. Y aun cuando ya no se le diese comida al perro, cuando la campana sonaba, el perro empezaba a salivar y a desear comer. And I think somewhat similarly,
we can have a similar reaction to people we have a difficult time with. We just see them or we hear of them and all our defenses go up right away. Y algo similar nos pasa con las personas que no nos agradan, que cuando las vemos algo activan que hace que sea una reacción involuntaria en nosotros y ponemos todas nuestras defensas. So Paul's going to describe that kind of behavior in verses 17 through 19. Y de los versículos 17 a 19, Pablo va a describir ese tipo de comportamiento. So can you read 17 to 19? Entonces vamos a leer del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. So this is back as Ray was talking about the word walk, or how we live day to day. Y esto pues tiene que ver, pues tomando como base lo que hablaba Ray, que tiene que ver con nuestro andar, la lámina que sigue. And he's going to describe how we are not supposed to walk. Y también nos describe cómo no debemos caminar. Ray ya nos dijo cómo debemos caminar y aquí está cómo no debemos caminar. And notice that he talks about futility of their mind and darkened in their understanding and ignorance. Aquí nos habla de gente que vive en futilidad, oscurecidos, excluidos, en ignorancia, no sé. There was something about how they thought that was inaccurate or misguided, at least. Hay algo en sus ideas y en sus pensamientos que no cuadra, que no es correcto, como que algo no nos, nos molesta. And in this context, he's talking about being excluded from the life of God, the promises of God, not knowing that they didn't know any better. Y aquí está hablando en el contexto de personas que están excluidas, que no tienen la más mínima idea de Dios. And then the other two interesting words then are that they are hardness of their heart and that they had become callous. Y las otras dos palabras interesantes, una es callosidad o insensibilidad y dureza de corazón. So it's not only that they didn't know, it's that they didn't want to know. Y no se trata de que no supieran, simplemente no quieren saber. And because of their attitude, look at how they responded. They gave themselves over to sensuality and impurity and greed. Y por causa de esa decisión consciente de no querer nada con Dios, entonces viven para lo que les satisface en sensualidad y en codicia. So everything their behavior was driven by their emotions, or they did what felt best to them in the moment. Su conducta está dirigida por el estímulo de las emociones y hacen lo que se siente bien, y si se siente bien, lo hacen en el momento. Right, so an example with relating to somebody you have difficulty with, right, our natural reaction is to say, I don't want to have anything to do with them, or I'm going to argue with them, or that's how we try to deal with it in the moment. Y relacionando esto con las personas con las que tenemos dificultad, cuando nos las encontramos, automáticamente hay un rechazo y no queremos ningún contacto ni queremos nada que ver con esa persona. Es algo que automáticamente se enciende, es un sentimiento. So it's really talking about walking in the life of the flesh. Entonces, simplemente cuando lo asociamos, esto significa caminar en la carne.
where we're driven by our emotions and our reactions to things. Caminar en la carne es ser gobernado por nuestras emociones y reaccionar con base a nuestras emociones. So then Paul comes back again to my favorite word, but. Entonces, Pablo, después de que nos da esto, se aparece con mi palabra favorita, pero. Right? Given the context of not knowing any better, not wanting to know anything different, just doing what feels right to me in the moment. O sea, cuando de pronto estamos en la carne y estamos respondiendo a lo que sentimos y no queremos hacer nada y nada más queremos experimentar el momento. He's going to contrast that with there's another way, and here he's going to present it. Va entonces Pablo a presentarnos que hay otra manera de reaccionar y es lo que va a hablar a continuación. So you can read verse 20 to 21. Entonces vamos a leer del 20 al 21. Dice, mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. And it's interesting that he does verses, he's talking to the Ephesian Christians, right? These are people who already believe in Jesus. O sea, es muy interesante que esto que les está escribiendo, se los está escribiendo a los efesios que ya son cristianos, que ya conocen a Cristo. Right, so he's able to, the two things that are interesting is, why does he have to explain how they shouldn't be walking? Shouldn't they already know that? Shouldn't the Spirit already be doing that? O sea, el asunto aquí es, ¿por qué les tiene que volver a explicar cómo no deben caminar? ¿Qué no ya se supone que lo deben saber? ¿Qué no se supone que están caminando como deben caminar? Right, and doesn't our conscience convict us if we have some difficulty with a brother that we should be one? We should not be having a difficulty, but we still do. O sea, somos uno. ¿Qué acaso nuestra conciencia no nos acusa de que estamos sintiendo eso por algún hermano? ¿Qué acaso no deberíamos estar en armonía todos? Pero la realidad es que son cosas que sí se sienten y que sí pasan. So he has us come back and look at, well, how did we come to Jesus in the first place? Entonces, lo que empieza, pues aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, piensa en cómo conocimos a Jesús. Right, there's something about how we learn and how we've heard and how we've been taught. Hay algo aquí que debemos tomar en cuenta en cómo aprendimos, cómo enseñamos y la verdad. And as I think you were talking about earlier today about the uniqueness of Christ, that it comes from outside of us. It's not something that comes from within us or from another man. O sea, cuando se estaba viendo el tema de la singularidad del evangelio, se estaba hablando de la singularidad de Cristo. Es algo único, es algo que no viene de nosotros, de ningún humano, es algo que viene de afuera y viene de Dios. So we don't come to Christ because we understand him and it feels right in the moment, sort of to satisfy our immediate need, our emotional need at the moment. Yeah. Como se explicaba, no venimos a Cristo porque de pronto, entendimos, sí, tengo que venir a Cristo, siento bonito, voy a acercarme a Cristo y es una experiencia que estoy experimentando en ese momento y me satisface. There's something else that comes from outside of us that convicts us in our heart that we're surprised by, but we can't escape. Es algo que viene de fuera de nosotros, que de pronto nos invade, nos sorprende, pero de lo cual no podemos escapar. Right? It's the Spirit of God that comes to us. Es el Espíritu de Dios que viene a nosotros. And so it's nice in the next couple of verses how Paul is going to talk about that tension between our flesh and the Spirit of God.
Y en los próximos versículos Pablo va a estar hablando acerca de esa tensión real que hay entre la carne y el espíritu. So if you can read 22 through 24. Entonces vamos a leer del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. So these are the first two commands that Paul gives here, that we lay aside the old self and that we put on the new self. En la siguiente lámina, allí vemos claramente los dos mandamientos que está dando Pablo. Dejar y ponerse. Dejar a un lado y ponerse. Necesitamos ambos. What's very humbling to me is how gracious God in this. He doesn't get mad at us. He just asks us to just lay this once, our flesh aside, and to put on the Spirit. O sea, Dios no se enoja, Dios no se molesta, simplemente nos dice, mira, hijo, pon tu carne a un lado y vístete, ponte esto nuevo que yo te di. So let's take a look at the old self for a second. Y por un segundo, echémosle una vista al viejo hombre. To begin with, he talks about being tied to our former manner of life. Y nuestro viejo hombre está atado a nuestros antiguos hábitos y forma de vida. Right? There's the way we lived, the way we understood things, our habits, our behaviors that we grew up with. We've had them a long time. La forma en cómo vivimos, la forma en cómo nos comportábamos, nuestros hábitos, todo con lo que fuimos criados y adquirimos a través de la vida, los hemos tenido durante mucho tiempo. So we can be really good at living that way just because we've had so much practice. O sea, y somos, bueno, podemos llegar a ser muy buenos haciendo todo eso porque lo hemos hecho mucho tiempo y pues tenemos mucha práctica. Right, and a lot of this comes from the world, which we have talked about, and he references this when he talks about the lusts of deceit. Y pues lo que nos habla es de que todo esto ha sido un engaño. Hemos sido engañados toda nuestra vida. Right, the world, the devil is always about promising that something will satisfy us, but deceiving us because it won't. Y siempre es lo mismo. El diablo, el mundo, la carne te prometen esto te va a satisfacer y al final de cuentas te engañan porque te decepcionan. And that word lust ties to our need for an emotional resolution, for getting what we need emotionally right now. Y es esa pues tendencia a que, mira, esto es lo que necesitas, esto te va a satisfacer, esto te va a llenar, tienes que hacerlo ahorita, en este instante. Right, and so examples of the types of things other people and ourselves can turn to is that we're going to work harder, that we're going to earn more money, that we're going to, we'll pursue drugs or alcohol or pornography or entertainment or social media even. Y son todas estas cosas que nos bombardean por todos lados, ¿no? Esto es lo que tú necesitas, adicciones, alcohol, pornografía, entretenimiento, redes sociales, autoayuda. Esto es lo que va a hacer que te sientas bien. And notice how it talks about being corrupted by these things. Y lo que nos habla Pablo es que somos corrompidos por estas cosas. Right? They have a way of building upon each other, and we tend to need more to satisfy us. Tienen la tendencia a, pues, como construirse alrededor nuestro, pero una vez que las tomamos, necesitamos más y cada vez necesitamos más. And so Paul is asking us to just lay that aside. Entonces, lo que nos dice Pablo es, mira,
Todo eso, hazlo a un lado. right? Which sounds kind of easy, but if you think about the degree to which we can be corrupted, it can be very difficult. Y suena muy sencillo, se dice muy sencillo, pero depende mucho del grado hasta donde hemos sido corrompidos por esas cosas. So part of what we need to do to help each other grow in the body, how to minister to each other, Entonces, parte de lo que tenemos que hacer para ayudarnos a crecer mutuamente en el cuerpo de Cristo, right? Part of speaking truth and admonishing each other es hablarnos con la verdad y amonestarnos los unos a los otros, is pointing out in love when you see a brother that you think is being corrupted in this way. y que vayas y amonestes a cualquier hermano que veas que está practicando algo que no debe hacer y que se lo digas en amor. And I stress the in love because it can be very easy to condemn. Y tienes que hacerlo con amor porque puede ser muy fácil condenar. But to remember that it's important that we help each other in this way. Pero tienes que recordar siempre que debemos ayudarnos los unos a los otros en esta manera. And I would highly recommend, if you haven't been to something like an Alcoholics Anonymous meeting, Y quiero recomendarte que si tú has estado o has sido parte de algún grupo de alcohólicos anónimos, por ejemplo, if you haven't been and you have a chance, I highly recommend that you go so you can see how a community can help each other with these things. si tú no has sido parte, si tú nunca, perdón, let me correct the phrase because I didn't start. Okay. Si tú nunca has asistido a una sesión de alcohólicos anónimos o de los grupos pues que son así de ese tipo, te recomiendo mucho que lo hagas para que veas la dinámica que tienen entre ellos. So that's the part of the laying aside. And now we're going to talk about the putting on. Entonces, esa es la parte de haz a un lado, ¿no? Tienes que hacerlo a un lado. Ahora, ¿cómo se pone en práctica el póntelo? Ponte esto nuevo. And it's that we are renewed in how we're in the spirit of our mind, or how we understand and think about things. O sea, cómo somos renovados en el espíritu de nuestra mente, cómo nos vestimos del nuevo hombre. Which is characterized by God's righteousness and holiness and truth. Que es caracterizado por la justicia de Dios, por la santidad de Dios y por la verdad. And when we understand, right, our calling, the glory, our inheritance, all the things we've been talking about earlier in Ephesians. Y cuando consideramos y pensamos en nuestra herencia, en las bendiciones, en la gracia, todo de lo que hemos estado hablando anteriormente. And when we understand that in our own strength, we cannot achieve righteousness and holiness. Y cuando entendemos que en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder alcanzar la justicia y la santidad. But we realize that God's Spirit is in us, and we understand that He's the one who's going to help us to live that way. Pero nos damos cuenta que es el Espíritu Santo que vive en nosotros y Él es quien nos va a dar el poder para vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. So we have to understand that we're being corrupted by the flesh and the devil and the world. Entonces tenemos que entender que hemos sido corrompidos y seguimos siendo corrompidos por el mundo, la carne y el diablo. But that God promises His righteousness and holiness in us through His Spirit. Pero Dios nos ha prometido su justicia y su santidad a través de su Espíritu Santo. And so it's still a little vague what He means when He says lay aside and put on. The language is that of a clothing, right? You're going to take something off and you're going to put something else on. Y es muy interesante que cuando dice despójate del viejo hombre y vístete del nuevo, literalmente las palabras allí significan que te quites la ropa que tienes puesta y te pongas una ropa nueva.
but he's going to give us a little more practical an example, because I don't really know what it means to take off the jacket of my flesh and to put on my jacket of the Holy Spirit. That still feels too abstract. Pero aún así sigue siendo abstracto, porque pues, ¿cómo ponerte el saco del Espíritu Santo y quitarte la camisa de la carne? Como que es muy subjetivo. Entonces Pablo nos va a dar ejemplos prácticos de cómo hacerlo. And the place he's trying to get to is where we're not so focused on our emotional happiness. Instead, we're focused on our spiritual wholeness and growth. Y básicamente la clave está en no enfocarnos en lo que sentimos y en lo que necesitamos, sino enfocarnos en lo que somos, en la identidad, en la integridad de lo que somos. So let's read verses 25 through 32. Entonces vamos a leer del 25 al 32. And before you read, just to point out that there's all of a sudden he's going to give a lot of commands. He's going to say, do this and don't do this and do this and don't do this. So he's all of a sudden switching gears to being very, very practical. Entonces aquí es donde ya nos da la aplicación práctica, que es despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, y nos va a dar mandamientos. Haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Eso es, vístete y despójate. So now you can read 25 to 32. Ok, entonces con eso en mente vamos a leer cómo nos despojamos del viejo hombre y cómo nos vestimos del nuevo. Dice, por lo cual, desechando la mentira, habla en verdad cada uno con su prójimo. Despójate, vístete, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Hey, that's true. I've never seen this. Thank you, Eric. We're going to do more. We'll be there for longer. We'll come back to that. Ok. Es que estoy diciéndole que nunca lo había visto así, de esa forma, porque aquí te dice lo que no debes hacer y luego lo que sí debes hacer. O sea, despójate y vístete. Qué emocionante. Aírate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Wow. Wonderful. So let's go back, and I want to point out something in verses 28 and 29. Entonces vamos a resaltar algunas cosas en los versículos 28 y 29. So here he talks about someone who steals, right? And if you're stealing, it's because you're hungry. Or in 28, acá. Right? En so you're 20, acá está, en el 28 dice, el que hurtaba, si alguien hurta es porque tiene hambre, ¿no? Yes, go. There we go. See, so you would steal so that you have some money, or you have some food, or something you need to satisfy your immediate your needs. What do you say? Yeah, go ahead. Go ahead. You build it up. Okay. But he points out that he's supposed to labor with his own hands, not just for his own needs, but for the needs of others. O sea, nota aquí, qué interesante. ¿Por qué uno roba? Pues uno roba porque quiere comer o porque quiere comprar algo. Uno roba porque uno quiere satisfacer sus necesidades. En vez de eso, dice, no robes, mejor trabaja. Pero no trabajes para ti nada más, sino trabaja para las necesidades de otros. See, so it's not just about, well, you're not supposed to rob, you're supposed to work. That's actually not the essence of his point.
De hecho, la esencia de este punto no es, en vez de que robes, trabaja. O sea, viene siendo casi lo mismo. It's not to be driven by doing everything you can to satisfy your own needs. O sea, no se trata de que todo lo que haces lo vas a hacer para satisfacer tus propias necesidades, aún de la manera correcta. Rich, when we do that, that then blinds us to the needs of the other people around us. Porque cuando hacemos eso, nos cegamos a las necesidades de la gente que nos rodea. So actually working should free you to see what other people need around you. Entonces, al trabajar, eso te va a liberar para poder ver las necesidades de otros y poder ayudarlos. And then in verse 29, he makes a similar argument, but it's about what we say. Y en el versículo 29 hace un argumento similar, pero ahora tiene que ver con lo que hablamos. He says, don't speak, right? Our tendency would be to speak to make our point or to make sure we're understood. O sea, aquí el significado es que no quieras siempre tener la razón o estar en lo correcto en todo lo que hables. Or it's just to express how we feel. O expresar cómo te sientes. And notice that instead of it being about ourselves, he says our speech should be so that we edify and give grace to those who are hearing us. Y otra vez, no se trata de que hables cosas buenas para ti, sino que cuando hables, eso edifique a otros, no centrado en ti, sino en otros. And then let's go back to verse 26 and 27, because I think that's one of the key aspects of what it means to put off the old self. Entonces vamos atrás al versículo 26 y 27, donde nos da los aspectos claves de lo que significa despojarse y vestirse. So he says, be angry and do not sin. Aquí dice, aírate, pero no peques. So it's okay to feel. Está bien sentir. Right? It's okay to be to feel anger. God isn't asking us to not feel things. O sea, Dios no quiere que no sintamos nada. Sí vas a sentir cosas y está bien que sientas enojo, que sientas rabia, que te sientas mal. Sí es correcto. But what he cares about is what we do with those when we feel those feelings. Lo que a Dios le interesa es qué es lo que hacemos cuando tenemos esos sentimientos. And here he says, do not give the devil an opportunity. Y lo que está diciendo aquí es, no le des al diablo una oportunidad. Es la última lámina. And we can connect that up with the deception of the world and the way that we would be, our rebelliousness. Y esto de darle una oportunidad al diablo tiene que ver con nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza rebelde, lo que antes hacíamos todo el tiempo. So if our reaction is just, oh, I feel this way, what does the world have that will take away my feeling or satisfy me right now? If that's our perspective. Entonces la perspectiva que hemos hecho siempre es cuando sentimos algo, entonces buscamos en el mundo algo que nos quite eso que estamos sintiendo, algo que alivie eso que sentimos. That is what's giving the devil an opportunity to change our behavior and to corrupt us. Y cuando tú haces eso y buscas en el mundo aliviarte, le estás dando al diablo una oportunidad y él la va a tomar y nos va a corromper. So putting off the old self is not giving the devil an opportunity. Entonces, despojarte del viejo hombre literalmente es no le des al diablo una sola oportunidad. By not reacting first by what the world promises us or what we think will satisfy us immediately physically. O sea, no te apresures a querer
aliviar lo que sientes inmediatamente y buscar algún remedio rápido de parte del mundo. No debemos hacer eso. So the putting on part is referred to a little bit in verse 30. Y la parte de vístete, y vamos a regresar al versículo 30 y después aquí al último otra vez. El que sigue, el 30 dice, yes, 30. 30. El 30 atrás. Oh. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios. The first part he talks about, don't grieve the Holy Spirit. So the connection to make here is that the Holy Spirit is inside us already. La conexión que hace aquí cuando dice no contristes al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo está dentro de ti siempre. And what makes the Spirit of God sad y lo que hace al Espíritu Santo entristecer is when we don't turn to it, but instead we turn to the world. Es cuando no recurrimos a él y en vez de recurrir a Dios, recurrimos al mundo. So the Spirit of God is there within us, just ready to go into action, but we choose something else. And so he's left wondering, well, what am I doing here? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, listo para entrar en acción. Y de pronto viene la tentación o la necesidad o lo que uno siente. Sorry, I am just preaching about that. It's so awesome. Y cuando uno no escoge al Espíritu y escoge lo del mundo, el Espíritu dice, hey, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? O sea, aquí me tienes. Eso está en la última lámina. So the key behavior from our part, and this is at the end of 2 Corinthians 3 somewhere, I don't remember the exact verse, but it talks about when one turns to the Lord, then one is freed. Then there is liberty. En la parte final del capítulo 3 de Segunda de Corintios, dice que cuando nos convertimos al Señor, entonces somos liberados. Hay liberación, libertad. And what this is, what the words in both cases is to turn, right? So if I repent or turn away from the things of the world and turn to the Lord, to the Spirit. Y en ambos casos habla de tornarse o de escoger el otro lado o de voltearse para otro lado a lo que ya tenemos y que no está afuera de nosotros, sino adentro de nosotros. So the laying aside and the putting on is really just turning from one direction, turning to another direction in how we see ourselves. Entonces, pues en una sola palabra, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo es simplemente ir de una dirección a otra dirección del mundo a Dios conforme a lo que uno sabe que es. And the reason Paul spends so much time earlier on in Ephesians explaining what the love of God is like and his glory and his power. Y todo el tiempo que se ha tomado Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 explicándonos acerca de la gracia de Dios, el amor de Dios, todo lo que Dios nos ha dado. Is to help us to make that turn. Es para ayudarnos a cambiar de dirección, a voltear hacia el otro lado. Which is also why we need to tell each other our testimonies and our stories. Por lo cual, por eso es tan importante el que compartamos nuestros testimonios los unos a los otros y nuestras luchas. Because if I hear a story about how you or how someone else turns from the world, the deceptions of the devil, to the Spirit of God and Jesus, then that helps me to turn as well. Porque si yo escucho la historia, el testimonio de alguien de cómo se volteó de las cosas del mundo y del diablo y cómo se volteó hacia Dios y cómo venció eso, eso me ayuda a mí para aprender
cómo vencer también. So this is part of how we equip each other and minister each other and help our body grow, is when we're helping each other just to turn from the ways of the world to the ways of Christ and the Spirit working in us. The Spirit does the work. We just need to turn to give him the opportunity. Y esto de compartir constantemente nuestras experiencias y nuestras victorias y nuestras luchas, es la forma en cómo nos ayudamos unos a otros para aprender todos juntos a crecer y despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. So I would like to pray. Quisiera orar. Oh, Father, help us to confess the ways that our flesh still has power over us. Padre, ayúdanos a confesar esas áreas en las cuales la carne todavía tiene poder sobre nosotros. And keep renewing our minds so we understand your love for us and your Spirit's power to work inside of us. Y mantén renovando nuestra mente para que podamos seguir comprendiendo el amor tan grande que nos tienes y tu misericordia. And help us to realize that we're all dealing with this. Y ayúdanos a entender que todos tenemos la misma lucha. So help us to forgive each other and to be patient with each other. Entonces, ayúdanos a perdonarnos unos a otros y a ser pacientes los unos con los otros. Help us to admonish each other in love. Ayúdanos a amonestarnos unos a otros en amor. And Lord, we pray that you would, as you promised, just grow us in your Spirit and knit us together. Y Padre, que todas tus promesas sean reales y estén en nuestra mente para ayudarnos a crecer y edificarnos mutuamente. We are grateful for your work in us. Estamos tan agradecidos por tu obra en nosotros. We need you desperately. Te necesitamos desesperadamente. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amén. Thank you, Eric. I had to stop myself. Sorry, because I preached a little bit. You said 3 words and I said 100 words because it's so important. Really, I think I have read, I don't know, maybe 500 times the New Testament, and I've never seen really last year I finished the whole Bible 200 times complete, but I read more the New Testament than the Old Testament. I love to read, but I've never seen what I saw now. Thank you very, very, very much. Really, it's amazing how I have teach hundreds of times of this, but I've never seen this focus. Thank you, thank you, thank you. Sí, estoy diciéndole que he leído yo creo unas 500 veces la carta a los Efesios. He enseñado un centenar de veces sobre lo mismo que está enseñando él y nunca había visto lo que ahorita vi. Espero que el Espíritu Santo nos lo haya pues revelado a todos. Tan sencillo, tan pues precioso. Vamos con lo que sigue. Thank you. Todo gloria es de Dios. Todos Dios. Praise God. Y bueno, Blanquis va a presentar a Humberto y Mónica que pues cuéntales que están en la se llama iglesia en casa porque ya empezaron ellos
Adelante, Blanquis.